Pues bueno, todo esto empieza una noche de 1816, cuando en un lugar llamado Villa Deodati, junto al lago Ginebra, allá en Suiza, pues hay un grupo de personajes, todos ellos son amigos, todos ellos son personas que tienen que ver con una generación única de escritores y de poetas ingleses. Y pues se reúnen una noche para tener una serie de, bueno, unas vacaciones, un verano, donde van a tener toda una serie de tertulias. El verano de 1816 es lo que se llama el verano sin sol, porque en Europa hubo la erupción de un volcán en las zonas de Europa, y ese volcán, como pasó hace unos cuantos años, ¿se acuerdan?, echó tal cantidad de ceniza que todo se cubrió de oscuridad. Entonces ese verano en particular, ese verano de 1816, no hubo sol, no hubo verano, hubo muchas lluvias, hubo mucho lodo, y pues la gente tuvo que recurrir a divertirse como podía. ¿Quiénes están en la Villa Deodati en ese momento? Pues están Lord Byron, uno de los más importantes poetas ingleses de todos los tiempos. Está Percy Shelley, también otro poeta inglés, otro joven poeta inglés. Está su esposa Mary Wollstonecraft, que bueno, se va a poner Mary Shelley, como se acostumbraba en aquella época, aunque luego nos salgan con que Josefa Ortiz ya no es de Domínguez, porque bueno, ya mejor no decimos nada. Y entonces también está John Polidori, que es el médico y el escribano y asistente de Lord Byron. Y está una media hermana de Mary, que es pues amante de Lord Byron. Estos personajes no soportaron el conservadurismo inglés de su época. Venimos del romanticismo, venimos de las guerras napoleónicas. Estos personajes vivían una sexualidad y una forma de vida muy libre. Desde luego, pues bueno, hay una enorme cantidad de anécdotas eróticas cruzadas de todos estos personajes. John Polidori estaba enamorado de Lord Byron. Lord Byron se vuelve amante de la media hermana de Mary. Van a tener una hija por ahí. Mary se casa con Percy Shelley y pues van a tener toda una serie de embarazos que no llegaron a buen término, o de niños que morían a los pocos días. Y bueno, pues todos estos personajes huyen de Inglaterra, dejan la isla de Inglaterra, se van al continente europeo y pasan por diferentes países donde, pues como tienen medios económicos, son intelectuales, son gente muy especial, pues finalmente se van acomodando donde pueden, ¿no? Entonces, ese verano, durante una de las muchas tertulias que tuvieron, pues vienen tormentas eléctricas provocadas por esta ceniza que ha causado la erupción del volcán. Y entonces Lord Byron lanza un reto, dice, a ver, esta noche está como para contar una historia de fantasmas, o que escribamos una historia de fantasmas. Todos somos escritores, ¿no? Entonces vamos a escribir cada quien una, y a la mañana siguiente la vamos a presentar enfrente de todos. Pues bueno, aparentemente esa tertulia fue un poquito más tranquila, aunque pues bueno, no faltaba el ajenjo y la buena comida y el sexo desenfrenado, pero finalmente esa noche todos se fueron a dormir, y realmente los dos que logran crear escritos, textos que hasta la fecha podemos seguir disfrutando, son John Polidori y Mary Shelley. El Lord Byron, pues Lord Byron se puso hasta la madre como todas las noches y no hizo nada. Percy Shelley no le interesó el reto, aparentemente, aunque él ya tenía un escrito que se llamaba Prometeo desencadenado, que de ahí viene una serie de equivocaciones que se llegaron incluso aquí a los créditos de la película, que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, a Percy no le interesó. John Polidori escribe un cuento, de los primeros cuentos de vampiros de la historia, que se llama El vampiro, precisamente. Y la figura del vampiro, cuando uno lee el cuento, pues es Lord Byron. Es Lord Byron, es un retrato de Lord Byron, el primer vampiro elegante, sensual, seductor. No tiene nada que ver con el Drácula de Bram Stoker, que todavía faltarán varias décadas para que se escriba. Y Mary entrega una viñeta, no entrega una historia, entrega una viñeta, y esa viñeta viene entre sueños. Ella soñaba, y lo pone muchas veces en algunos de sus textos, con que el más reciente
de sus hijos que había muerto poco tiempo después del parto, no estuvieron juntos más de 10 días, cobraba vida y llegaba a su vida y ella podía ser su madre, pero finalmente ella despertaba y se daba cuenta de que no fue así. Mary Shelley tuvo aproximadamente 8 hijos, pero de esos 8 sobrevivió 1 hasta la vida adulta, nada más. Ese hijo finalmente murió, pues ya entrado el siglo XIX. Pero bueno, Mary tiene una visión en esa noche de cuentos de fantasmas. La imagen, ¿cuál es? Un estudiante de medicina está tendido encima de una plancha. Sobre la plancha hay un cuerpo y este cuerpo empieza a moverse. Se despertó, pero inmediatamente se levantó, lo anotó, lo escribió y a la mañana siguiente lo presentó. Y bueno, pues Mary Shelley es la ganadora del concurso que planteó Lord Byron y aparentemente no pasó absolutamente nada. Pero una vez que todo el mundo regresó a su vida normal después de esas vacaciones, después de ese verano, Mary Shelley se pone a escribir y finalmente el resultado se va a publicar por primera vez en 1818, 2 años después de que ocurrió este suceso, y esa novela se llamará Frankenstein o el moderno Prometeo, jugando con el mito de este ser divino, este dios de la mitología griega y romana también, que es Prometeo, uno de los primeros dioses de la historia, y quien se conduele de los hombres que viven en la completa oscuridad, llevándoles el fuego. Pero en el momento de llevarles el fuego, los demás dioses lo castigan y Prometeo está encadenado por toda la eternidad a una montaña donde todos los días un halcón le devora el hígado. Ese es su castigo eterno por haberle llevado el fuego a los hombres. Y bueno, el fuego puede significar el conocimiento, puede significar varias cosas. Entonces, bueno, Mary publica esto en 1818 y vergonzosamente, pero es la época, es la situación de la mujer, es lo que pasaba en ese momento. Muchas editoriales le rechazaron el texto y la que aceptó publicar por primera vez su novela, la publica a nombre de Percy Shelley. Entonces, si alguno de ustedes, que además déjenme decirles que serían millonarios si tienen esa primera edición de Frankenstein de 1818, ese texto aparece con el nombre de Percy Shelley, porque decían, pues bueno, pues lo escribió Percy, eso no lo escribió una mujer, ¿no? Percy Shelley era muy alivianado, pero pues como pareja de escritores, o sea, imagínense cómo vivieron José Emilio Pacheco y Cristina Pacheco. Los dos escribían, los dos seguramente se leían el uno al otro. Entonces, pues finalmente la gente dijo, no, pues Percy Shelley es el autor. Percy se tardó años en querer arreglar el camote en el que lo metieron, porque ya se imaginarán cómo se puso Mary en la casa, así de me cabrón, como que a nombre tuyo. Y pues ya estaban impresos los ejemplares, y es 1818, pues está difícil para corregir, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente así se empieza a conocer Frankenstein o el moderno Prometeo. De 1818 a 1831, que hay una revisión del texto por parte de Mary, muere todo mundo alrededor de Mary Shelley otra vez. Percy Shelley se mata en un accidente a orillas de un lago, su cuerpo es incinerado a la orilla de ese lago y, bueno, de estos detalles de la literatura y del arte y de la maravilla, Lord Byron toma el corazón de Percy Shelley antes de que se queme y se lo entrega a Mary envuelto en terciopelo, y ella guardará el corazón de Percy durante toda su vida, hasta que su hijo, un día limpiando el escritorio de su madre, descubrió el corazón de su padre envuelto en terciopelo. Sí, son cosas como muy, muy Frankenstein, ¿no? Lo que pasa. Lord Byron tiene una hija con la media hermana de Mary. Es un maldito porque cuando nace la niña, él le dice a ella, dámela porque yo le voy a dar la educación y el cariño que se merece. La chica le entrega a la niña y la niña va a dar a un internado durante el resto de su vida, que fue también muy breve. La niña no pasó de los 5 años de edad. Pero tomen en cuenta que la gente se moría, y tomen en cuenta que, bueno, Mozart tuvo 8 hijos, sobrevivieron 2, Mary tuvo 8 hijos, sobrevivió 1. Era normal, no había vacunas, no había servicios médicos.
y si se te moría un hijo, pues hacías otro. Eso es lo que pasaba. O sea, el otro, bueno, no el otro día, sino que hay una investigación de cómo es que esta gente tenía tantos hijos y se les morían tantos y podían seguir con sus vidas, ¿no? Pues porque pasaba. Entonces, Lord Byron es un maldito con su hija y Lord Byron de repente en sus locuras poéticas se lanza a pelear en una guerra de los griegos contra los turcos. Ya ven que no se soportan. Y nadie le pidió que fuera a meterse por ahí, pues el otro va y se mete y de repente le da una difteria, le da cólera y se nos muere el gran poeta inglés Lord Byron en condiciones lamentables allá en Grecia. Ya vamos dos. John Polidori siempre tuvo un gran peso de que Lord Byron lo pendejeaba siempre y lo ponía siempre en evidencia. Estaba enamorado de Lord Byron y Lord Byron siempre lo despreció. Y pues un buen día el maestro Polidori se nos suicida, ¿sí? Entonces queda Mary Shelley, y Mary Shelley en 1831 toma su texto de Frankenstein. Quitamos el nombre de Percy, porque hay cosas que no se valen en la vida. Quitamos el nombre de Percy Shelley, ponemos Mary Wollstonecraft Shelley, revisa el texto, y ese texto es el que casi todos nosotros hemos leído con el paso pues, de más de 200 años de historia. ¿Sí? La versión de 1831. Por ahí algunas almas caritativas y samaritanas han colgado en internet, en PDF, la versión de 1818 en inglés. Esa le tengo muchas ganas porque esa no la conozco, pero finalmente Mary logra publicar su obra con su nombre y Mary muere 5 años después de haber hecho esa segunda revisión. Y a partir de ahí el texto empieza a reproducirse una y otra vez hasta 2025, donde ustedes pueden tener ediciones de Frankenstein de 3,000 pesos o de Editores Mexicanos Unidos que cuesta 15 pesos. Ustedes deciden, ¿no? Entonces, bueno, lo que vimos hoy es parte de esas adaptaciones y parte de las transformaciones que la novela va a tener ahí. No me quiero meter ya mucho ahorita con Mary porque si no, no acabamos nunca y vamos a tener finalmente un mes para ir hablando de Mary Shelley, de su mundo y de todo ello. Nada más añado lo siguiente: Mary Shelley era una de las mujeres más espectaculares intelectualmente hablando del siglo XIX, una mujer que había sido hija de 2 mentes brillantes, el señor Godwin, que era uno de los reformistas y promotores de los derechos humanos antes de la Revolución Francesa, y por otro lado su madre Mary Wollstonecraft, que había sido una mujer muy poco convencional, que había tenido amantes por todos lados y había vivido una vida sexual muy abierta para su época, y que finalmente concibió a Mary. La madre de Mary también es autora de uno de los primeros ensayos sobre el feminismo, y estamos hablando de 1798 cuando escribe estas cosas. Entonces, bueno, Mary trae toda esa carga intelectual y finalmente escribe Frankenstein. Ahora, vimos hoy un programa doble. Arrancamos con la versión de Edison, filmada en 1910. Ustedes se podrán dar cuenta que es un negativo muy lastimado por el paso del tiempo, con motas y rayas y cosas horribles. Finalmente, pues bueno, esta es la copia que rescató la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es un original de nitrato que finalmente se mantiene. Y pues bueno, ¿qué ocurre en esta versión? Pues vamos a adaptar una novelota, porque la novela es muy intensa y muy grande y muy difícil de filmar. En primera, es una novela epistolar. Todo, a ver, quienes han leído Frankenstein no me dejarán mentir, todo lo cuenta un capitán que se llama el Capitán Walton, cuyo barco se quedó atorado en el Polo Norte porque él es un conquistador, es un explorador, y se queda atorado. Y de pronto él le está contando a su hermana en una carta que llegó un hombre destruido física y emocionalmente que se dice llamar Victor Frankenstein. Le dan cobijo en el barco y de pronto escuchan un aullido de una criatura misteriosa. Cuando Walton le pregunta a Frankenstein de qué se trata, Frankenstein arranca un flashback enorme donde nos cuenta su historia. Él era un estudiante de medicina de origen suizo, con una familia súper adinerada allá en Suiza,
Su madre muere cuando da luz a su hermano pequeño, y a partir de la muerte de la madre, Víctor desarrolla una obsesión con vencer a la muerte, derrotar a la muerte. Se va a estudiar medicina a la ciudad de Ingolstadt, en Alemania, y ahí empieza a practicar y empieza a meterse con asuntos que tienen que ver con cosas que sí existieron. Mencionaron galvanismo por ahí en la película. Bueno, el señor Galvani es un personaje muy interesante. No existía Nikola Tesla, todavía no existe Edison. Entonces el señor Galvani utilizó la electricidad, utilizó impulsos eléctricos para reanimar cuerpos. Lo hizo con sapos, lo hizo con gatos, lo hizo con animales, y 2 o 3 veces logró reanimar cadáveres con electricidad. Entonces a su línea de trabajo, a sus experimentos, le pusieron galvanismo, ¿sí? Entonces el señor Galvani, digo, no salió el cadáver, no, pero sí logró tener impulsos en las manos, logró abrir los ojos, o sea, logró tener reflejos gracias a esa cuestión de la electricidad. Entonces, basado en eso y en Paracelsus y en todos estos que todavía son entre científicos y alquimistas, Víctor empieza a juntar, empieza a armar un cuerpo prefabricado al cual le va a dar vida. Finalmente le da vida. Ahora, aquí hay algo muy interesante, amigos y amigas. Nunca Mary Shelley nos dice cómo crearon a la criatura. Nunca. En la novela no dice. Nunca. Él está empezando a hacer el experimento, nos dice Mary cómo va cosiendo el cuerpo de otros cuerpos, pero de pronto la criatura ya está viva. Entonces, eso dará pie a que por lo menos en este seminario ustedes vean 10 versiones diferentes de cómo crece y cómo nace Frankenstein, ¿sí? A eso vamos a ir ahorita. Entonces, bueno, Víctor crea este personaje y ahí vendrán los dilemas morales que vienen después en esta historia, que mezcla con mucha fortuna el horror y la ciencia ficción. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, en la primera versión, en la de Edison, pues tenemos lo que en aquel momento era un buen ejemplo de lo que se llamó el film de art, el film de arte. Acuérdense que en los primeros años del cine, el cine no era un arte, el cine era como una especie de espectáculo de feria, ¿sí? Entonces se hacían adaptaciones literarias para que los mamones que se sentían ofendidos por el cine dijeran, se pueden contar historias. Oh, muy bien. Y además Shakespeare y Alexandre Dumas y todo esto. Entonces, pues esta versión que acabamos de ver el día de hoy, pues toma el Frankenstein de Mary Shelley. Podemos ver a Frankenstein, podemos ver que estudia medicina, podemos ver cómo empieza a crear a esta criatura. Por cierto, de una vez aclaramos el punto, Frankenstein no es el monstruo, es Víctor Frankenstein o Henry Frankenstein o el barón von Frankenstein. La criatura se llama la criatura, esa es la criatura, o el monstruo también se le llama, y en los créditos decía The Monster, ¿no? Bueno, en algunas adaptaciones, versiones, reelaboraciones, el monstruo se llama Adán, por obvias razones, ¿verdad? Es el primero de una nueva raza. En algunas cosas, en algunas se queda completamente sin nombre, ¿no? En algunas historias se llama Víctor, en algunas cambia mucho el nombre del personaje. Pero entonces tenemos lo que sigue. Vamos a tener la creación en la versión de Edison y de repente vemos que el personaje empieza a aventar todo como una especie de perol gigante y de pronto cierra el horno, literalmente, y lo que está en el perol se empieza a cocer. Obviamente, pues esto implicó efectos especiales de una marioneta armada con un esqueleto humano y empezar a rellenar la marioneta para que se convierta en el monstruo. Y bueno, pues así fue como resolvió la versión de Edison el asunto de la creación del monstruo. Es todavía un fenómeno de alquimia, es como del aprendiz de brujo todavía, ¿no? Pero finalmente el monstruo existe y bueno, ahí vieron al actor, es el primer actor que va a interpretar al monstruo de Frankenstein, Charles Ogle, que pues le ponen una especie como de melena de león, unas manos larguísimas que además todo el tiempo tiene así, unos zapatazos enormes y pues el personaje se mueve como si fuese una especie de jorobado o de cosa extraña. Entonces
tenemos una de las grandes escenas que vamos a ver casi siempre en las versiones que vamos a encontrarnos, el rechazo de Frankenstein a su creación, que es lo que precisamente deriva en la tragedia. Ahora, la película, aunque dura 11 minutos y está contada de una manera muy torpe en algunos sentidos, digo, si esto lo hubiera dirigido Méliès hubiera sido maravilloso, pero no, es un señor que se llamaba Cyril Eoly, que era uno de los muchos directores que trabajaban para la compañía de Edison y eran prácticamente artesanos. Entonces, la película está dirigida como se puede dirigir en ese momento. Planos fijos, planos extendidos para que se vea todo el cuadro. Tenemos actuaciones de teatro, ¿no? Ya saben que, pues bueno, sobre todo en el cine mudo tenemos ese tipo de actuación de así, ¿no? Y así. Y la gente no se sabe morir, se tardan años en morirse, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener eso que es una parte importante del cine mudo, pero hay algunas resoluciones muy inspiradas. Por ejemplo, cuando está Frankenstein en una habitación y que de pronto entra el monstruo y se ve en el espejo. Ese es un cuadro bellísimo, porque es como si el monstruo estuviese en el espejo y no entrando a la habitación. Es interesante porque vamos a tener una dualidad entre Frankenstein y su criatura. La gran pregunta, y nos vamos a tardar 10 películas en poder entenderlo, es ¿quién es el monstruo detrás de esta historia? No contesten ahorita, no se rompan la cabeza ahorita, pero ese es el gran dilema moral de la historia. ¿Quién es el monstruo? ¿A quien crearon como una abominación y abandonaron a su suerte? Y quiere venganza y pide algo a su creador y ese creador lo traiciona y le vuelve su vida una pesadilla, o el que no le corresponde ser Dios y crea una vida que rechaza y luego va a tener que tragarse el camote completo, ¿sí? Entonces, ¿quién es el monstruo? A mí me gusta mucho esa escena del espejo porque en un momento dado los dos se están reflejando y son como dos caras de una misma moneda. Finalmente, el monstruo de la versión de Edison, que pues entra por las ventanas y las puertas y siempre tiene esta actitud así como de monstruo, en serio. Finalmente, ¿cómo muere o por qué muere la criatura de Edison? Por la fuerza del amor de Elizabeth y Víctor Frankenstein. Entonces, ante eso, la criatura no puede más que desvanecerse como Nosferatu cuando le da la luz del sol, ¿no? Y así resolvió Edison su versión. Es la primera versión oficial de Frankenstein registrada en la historia del cine. ¿Vieron ustedes ese tipo de estupideces que finalmente la historia corrige? Dice el crédito Frankenstein, inspirada en la obra de la señora de Percy Shelley. O sea, ni siquiera Mary Shelley, la señora de Percy Shelley, ¿sí? Pero bueno, la película no tiene la culpa, finalmente es 1910, nosotros ya les llevamos 115 años de diferencia y muchas investigaciones y finalmente ahí está. Tiempo después, 21 años después, una compañía, uno de los estudios más viejos de Hollywood, fundado 2 años después de que se creó el Frankenstein de Edison, va a hacer una nueva versión y una aproximación que se vuelve icónica de la novela de Mary Shelley. Universal Pictures, formada por el señor Carl Laemmle, había sido una de las empresas más exitosas de Hollywood. Habían creado películas muy grandes y costosas, curiosamente de terror o cercanas a personajes de terror, como El jorobado de Nuestra Señora de París y El fantasma de la ópera, protagonizadas por Lon Chaney, y habían hecho otras muchas películas, habían hecho westerns, habían hecho de todo. Pero como suele suceder, pues estos señorones que fundaron Hollywood, en un momento dado tuvieron hijos, y los hijos salieron muy güeyes para el negocio. Entonces, Carl Laemmle Jr., pues acababa de ser duramente regañado por su padre, porque, pues bueno, en 1929, ustedes lo saben, en octubre, precisamente de octubre de 1929, Wall Street se cae. Viene la Gran Depresión, viene el desempleo, el hambre, la pobreza, vienen los desplazados, vienen los deportados, viene una época terrible para los Estados Unidos y claro, ¡pum!, para el resto del mundo. Pero nos vamos a centrar en Estados Unidos. Es una época de miedo, es una época de temor.
¿De qué voy a hacer si me quedo sin trabajo y mi familia se queda sin comer? Hay miles de suicidas a lo largo de esos años de la depresión. Entonces, pues Carl Laemmle tiene una gran idea. Carl Laemmle Jr. dice, bueno, me voy a quitar el regaño de mi papá y vamos a tratar de salvar la compañía haciendo películas de monstruos. Pues bueno, hay mucho miedo allá afuera, entonces vamos a aprovechar ese hype para hacer esto. Entonces, en el mismo año, en 1931, Todd Browning dirige un Drácula que se vuelve icónico con este actor húngaro llamado Bela Lugosi, que va a crear a la imagen icónica de Drácula. Sí, a mí me encanta el Drácula de Coppola y todas sus transformaciones, pero el Drácula vestido de frac, con el pelo engominado, ¿no? Con este acento pesadísimo, eslavo que tiene Bela Lugosi, pues se convierte pues, en el disfraz de Halloween y en el personaje más importante de Drácula creado para el cine. Bueno, pues en el estudio de enfrente deciden echar a andar una versión de Frankenstein, porque ven que Drácula está quedando padrísimo. Entonces dice Carl Laemmle Jr., vámonos, que filmen un Frankenstein. Se traen a un director inglés que había peleado en la Primera Guerra Mundial, que tenía severos problemas personales por una homosexualidad que tenía que encubrir todo el tiempo, pero con una sensibilidad artística increíble, que se llama James Whale. Entonces, mientras Todd Browning es un personaje que viene del mundo del circo y que viene a crear la película de terror más importante de su momento, James Whale toma Frankenstein y va a crear lo que acabamos de ver en pantalla. Así que bueno, me voy a tratar de ir un poquito en cosas muy puntuales. Primera, seguimos con el error de Mary Shelley. Aparece ahí, bueno, la historia está basada en una obra de teatro que se hizo sobre la novela de Mary Shelley. Por eso ustedes sienten de repente a los personajes como si estuviéramos en una obra de teatro, ¿no? ¿Sí lo sintieron? Están como, llegan todos los aldeanos a reclamar por la muerte de la niña, y entonces el burgomaestro, como se llama el alcalde del pueblo, sale con que, a ver, ¿quién fue el asesino? ¡Ah! ¿No? Entonces es como una obra de teatro, debe ser bastante chafa, yo me imagino. Pero bueno, finalmente es una adaptación, porque ¿cómo le haces? Digo, Branagh finalmente lo pudo hacer, pero fue hasta los 90, que empieces tu historia con el barco encallado en el Polo Norte y la chingada. Como Guillermo del Toro parece que así va a empezar su Frankenstein. Pero bueno, pues ¿cómo le hacemos para meter un barco al hielo en 1931? Lo que no hay es dinero. Entonces bueno, bájate el balón a lo que puedes hacer. Entonces, esta versión, basada en esa obra de una tal Peggy Bishop, que es la autora de la obra de teatro, otra vez viene la tontería de poner, está basado en la novela de la señora de Percy Shelley, o sea, Mary Shelley, vale madres. Y bueno, pues no hagamos más corajes, nos vamos a la historia en sí. Primero, la advertencia. Eso fue el toque maestro para que la película fuera lo que fue. No es que ya le haya ido mejor que Drácula, les fue muy bien a las dos. Y las dos son icónicas en la historia del cine. Pero esta película tenía esa advertencia del señor muy serio al principio que sale y dice, el señor Carl Laemmle Jr., productor de esta película, pues dice que la historia que van a ver es una historia muy fuerte, puede que a algunos les horrorice, a otros queden espantados, así que pues está a punto de empezar la película, por lo tanto, pues ustedes saben, ¿no? Y entonces el señor se regresa a la cortina y empieza Frankenstein. Entonces, imagínense al público de 1931 viendo esto y diciendo, güey, ¿qué vamos a ver, no? O sea, ¿qué vamos a ver después de esto? Bueno, hay muchas fuerzas alrededor de Frankenstein, hay enorme creatividad alrededor de esta película. Primera, además de James Whale, que desde luego le va a aportar una sensibilidad muy especial, hay otro personaje que es indispensable en la historia del cine. Todos los fans del cine de horror deben conocer su nombre, que se llama Jack Pierce. Jack Pierce era un jefe del departamento de maquillaje de Universal, que de repente le dijeron, créate a Drácula, créate a Frankenstein. Tú ves cómo. O sea, ahí tienen a Jack Pierce leyendo la novela de Mary Shelley, y Mary Shelley lo único que dice de la criatura es que es un hombre sobrehumano, que tiene la piel translúcida, se le alcanzan a ver las venas y los músculos, y los ojos son amarillentos.
pues Big fucking deal, o sea, ¿qué hago con eso, no? La película es en blanco y negro, ¿cómo hago el efecto? O sea, no se puede. Entonces él parte de cero. A Drácula le pone a Bela Lugosi este maquillaje blanco, le engomina el pelo, lo visten elegantemente y ya tienes a Drácula, ahí no hay tanto problema. Pero ¿cómo haces a la criatura? Entonces, pues primero tienes un gran actor. Y un gran actor que se pasó el resto de su vida haciendo corajes, porque desde luego nunca dejó de tener chamba. Boris Karloff se murió con chamba, pero en el cine de terror. Y él no quería hacer cine de terror. Él era un actor shakespeariano, inglés, que había trabajado con Laurence Olivier, que había hecho Hamlet, Macbeth, Romeo. Y pues de repente por hambre, por necesidad, oye, pues Frankenstein. Pues bueno, pues leyó el guión y no hay diálogos, ¿no? ¿No? En algún momento dice, yo sí les pedí que en algún momento pusieran algo, pero no me hicieron caso. Entonces, bueno, por ese lado dijo Boris Karloff, no tengo que aprenderme nada, ¿no? De diálogos. Segunda, pues empieza el proceso de maquillaje. Imagínense si un maquillaje en la actualidad te puedes tardar 3 o 4 horas en montarlo y 3 o 4 horas en desmontarlo, ¿cómo era en 1931? Con una anécdota se los resumo. Boris Karloff se iba a dormir a su casa con 2 tomos de enciclopedia amarrados a la cabeza para que no se le moviera el maquillaje, ¿sí? Entonces le hizo Jack Pierce la cabeza cuadrada, como ustedes la pueden ver, le pidió que hiciera algo así en los pómulos para hundirle los pómulos. Y cuando Boris Karloff le dijo, oye maestro, pero es muy incómodo, ni vas a hablar, no tienes que hablar. Entonces para gruñir puedes abrir la boca, no pasa nada. Entonces le sumió los pómulos, efectivamente era un hombre muy alto, Boris Karloff. Le pusieron este saco, este traje enorme. En los zapatos le pusieron plataformas de metal, de tal manera que tuviera que caminar así. Y bueno, pues la tortura física duró aproximadamente 60 días en los que se filmó Frankenstein. Y pues bueno, se le alcanzan a ver suturas en las manos. Tiene esta sutura del cerebro, obviamente donde metieron el cerebro anormal, ¿no? Yo le pondría ese cristal, ese pomo de cristal, cerebro anormal, le pondría el nombre de tanta gente que conozco, ¿no? Pero bueno, sí, no es un cerebro anormal, no se lo puedes poner a una criatura, no se lo merece tampoco. Entonces, se le ve la sutura aquí, y para la cuestión de la electricidad, en muchos dibujos se comete el error de que esta versión de Frankenstein le ponen los electrodos aquí, en las orejas. No, los electrodos van en el cuello, por eso siempre trae sus electrodos aquí. Entonces, el pobre de Boris Karloff, además de no tener diálogo y de tener ese pesadísimo maquillaje, logró hacer lo que pudo. Incluso hubo un momento muy especial del rodaje, eso lo recuerda él en sus memorias, donde dice que cuando van a hacer la escena de la niña, de Mary, de María, dijeron, bueno, pues la niña se va a espantar, pobrecita, ¿no? Qué horror. Y no, ¿qué creen? Que llegó él ya caracterizado y el director le dice, mira, él es el monstruo, vas a trabajar con él, no sé qué. ¿Y qué hizo la niña? Corrió y lo tomó de la mano y se puso a jugar con él. Entonces había una especie de ternura y de sensaciones muy extrañas que Karloff tuvo hacia el personaje. Ya mañana que veamos La novia de Frankenstein van a ver cómo después de la película debe haber costado $1 millón y recuperó 60 millones. O sea, se pagó miles de veces. Entonces cuando venga la secuela, ahí sí dijo Karloff, yo quiero diálogos. Me quitan estas chingaderas de aquí y ahora sí voy a hablar. Entonces bueno, van a ver qué maravilla mañana que puedan ver La novia de Frankenstein, si nos acompañan. Entonces, bueno, pues en esas condiciones se hizo la película y hablábamos de esas fuerzas. Por ejemplo, la parte visual de Frankenstein, 1931, el expresionismo alemán. O sea, cuando estamos en el castillo, en la creación de la criatura, cuando baja Igor las escaleras, Fritz, perdón, que Igor se llama en un montón de películas, Fritz baja las escaleras
Y hay un detalle precioso, cuando las va a volver a subir, que los manda al diablo a los que están tocando, antes de subir se arregla el calcetín. Ese es un detallito precioso, ¿no? Se sube el calcetincito y entonces va a volver a subir. El castillo es como del gabinete del doctor Caligari. Las sombras, toda esta cuestión, por ejemplo, de la primera secuencia de la película es increíble en el panteón. Esa muerte que está como empuñando una espada, los aullidos, el que no haya música la vuelve muy siniestra esa escena. Se están robando un cuerpo, luego estos van y se roban un ahorcado, ¿no? Entonces, y el ahorcado cae así como si fuera un bulto, y toda esta cuestión ominosa, eso viene del expresionismo alemán, desde luego. La presentación de la criatura, eso es algo importantísimo. La primera vez que lo vamos a ver ya de pie, ¿cómo le hace Boris Karloff y James Whale? ¿Cómo le hace James Whale? Pues de pronto se abre la puerta, entra de espaldas, Karloff entra de espaldas, queda frente al público, estamos viéndolo ya, y de repente, ¿qué hace James Whale? Corta de la figura a medium shot, a close-up. Y entonces ya lo ves y no hay forma de no dejar de ver ese ojo que se está como cerrando, los pómulos hacia adentro y esta criatura que está frente a nosotros. Dicen, cuentan que la gente pegó un grito de terror al ver esa escena. También para que vean cómo cambia el terror a lo largo de la historia del cine. O sea, Nosferatu, nuestro Nosferatu precioso del cine mudo, pues nos da ternura ahora, ¿no? Verlo así con sus manotas, y, ¿no? Cuando anda cargando su ataúd ahí en las calles, nos da ternura. Estos monstruos ahora nos dan ternura. Bueno, ahora ya estamos más acostumbrados a los monstruos de la vida real, ¿no? O sea, ya lo superamos. Entonces, esa es la presentación del monstruo, y que el monstruo nunca se vea completo, siempre mételo en sombras, le das al público una inquietud de qué demonios está pasando ahí. Entonces, bueno, otro punto importante, ya tenemos la estética, expresionismo alemán. La parte de la creación, se inventaron James Whale y su escenógrafo cómo crear a Frankenstein. Entonces tenemos esta plancha que sube a través de un elevador. Arriba, ya van a ver mañana en La novia de Frankenstein, ya está más desarrollado el sistema, pero tenemos estos como electrodos arriba, que ya si uno los piensa, y siendo abogado del diablo dices, oye, pues qué exageración, si el rayo le pega abajo, le pega arriba, da lo mismo, ¿no? Pero no, hay que subirlo, ¿no? Y entonces ahí está esta criatura, y la bajamos, y de repente la manita de Karloff se empieza a mover, y viene la frase clave también de Frankenstein, que ha pasado a toda la historia del cine, de It's alive, ¿no? Que la vamos a ver prácticamente 10 veces si ustedes vienen a ver las 10 películas que vamos a ver. En algún momento alguien dice en la película It's alive, ¿no? Entonces aquí Colin Clive le da un ataque de éxtasis, y por ejemplo, ahí hay un detalle muy importante. Frankenstein de 1931 sufrió muchos cortes de censura en su momento. Hay lugares de Estados Unidos donde votan por Donald Trump, por cierto, donde esta película fue censurada, no se permitió pasar. En algunos otros estados que también votan por Donald Trump, se cortaron algunos diálogos y algunas escenas. Por ejemplo, cuando está el otro así en el orgasmo, porque resulta que cobró vida la criatura, dice, ahora siento lo que es ser Dios. Pero si ustedes se fijaron en el audio, dice Colin Clive, que era un actor malísimo. Además siempre estaba hasta la madre de opio. Now I know how to be God. Y cuando va a decir God, entra un trueno. ¡Brum! ¿No? Muy bien puesto para que no se vayan a enchinchar los de City Rapids, Iowa, y vayan a quemar el cine, ¿no? Entonces ese God queda cubierto por el trueno. Entonces, bueno, una vez que este personaje conoce a su criatura, la criatura aquí sufre el rechazo de su creador, es lanzada al mundo, la criatura huye, se supone que la criatura la tienen que destruir, pero se echa al doctor Waldman, que el doctor Waldman habla como Werner Herzog en sus documentales, ¿no? De ahí entonces vamos a descubrir la caverna de los sueños olvidados. Entonces, bueno, así el doctor Waldman, matamos al doctor Waldman y la criatura queda a su entero albedrío.
vienen los contrastes que pone James Whale muy bellos. Por ejemplo, híjole, la familia Frankenstein es para que se los eche a todos el monstruo porque son odiosos, ¿no? El viejito, el varón, haciéndose chistoso el viejito, y las amas de llave súper lisonjeras. Y además viven como en una especie de Suiza, tipo allá en el Rancho Grande, ¿no? O sea, sigue habiendo un burgomaestre, viven como en sociedad feudal, es una cosa rarísima. O sea, Hollywood inventando el mundo como siempre, ¿no? Entonces, bueno, cantan y de repente la boda de Henry se vuelve el Oktoberfest, o sea, una cosa rarísima, ¿no? Y hay salchichas, y hay bávaros, y hay cervezas y todo. Bueno, pues ok, no están casando. Pero de repente viene una escena icónica que ha tocado a Tim Burton, que ha tocado a David Lynch, que ha tocado a Víctor Erice en El espíritu de la colmena, a Guillermo del Toro también, que es el encuentro del monstruo y la niña. Eso es sublime. La secuencia empieza muy torpe, ¿no? O sea, otra vez. Tenemos a esta niña que está jugando con su gatito y le dice el papá, voy a checar las trampas, al rato ya nos vamos a la fiesta, te quedas, hijita, muy bien. Y la niña se acerca al lago. De pronto entra el monstruo y la reacción que vemos de María es una reacción tan contundente de empatía y de amistad y de la inocencia que tienen los niños, que piensen ustedes en todas las imágenes que han visto en el cine, por ejemplo, de Guillermo del Toro, donde un niño está enfrente de un monstruo. Piensen en El laberinto del fauno, piensen en Cronos, piensen en Titanes del Pacífico, piensen en El espinazo del diablo, piensen en cómo Guillermo nos ha enseñado que la inocencia de la infancia y lo monstruoso tienen mucho que ver. Entonces María acerca al monstruo al lago. Esta escena tiene un movimiento de cámara perfecto. Si se fijan, hay mucha torpeza técnica por la época. De repente quiere hacer dollies, James Whale, y la cámara está, ¿no? Pero piensan que es una cámara del tamaño de un Volkswagen. Entonces, pues, ¿qué dolly necesitas para mover eso? Ahí el dolly les quedó maravilloso, porque es suavecito. Los dos se hincan a la orilla del lago. Piensan que Boris Karloff mide 2 metros, ¿eh? Y la chiquita, pues es una chiquita de 8, 9 años. La cámara se acerca y entonces María le enseña al monstruo cómo hacer barquitos con las flores. Y el monstruo, en su total inocencia, toma a María, la avienta al mar, bueno, la avienta al lago y ve que María ya no sale. Entonces, ese sentido de tragedia que tiene esa escena, con el monstruo saliendo desesperado por lo que acaba de pasar, él no sabe de la muerte, de la vida, del amor, de nada, pero sabe que ha pasado una tragedia. Esa escena, por ejemplo, y algunas otras, estuvieron censuradas más de 60 años. Tanto King Kong, que es 2 años después de Frankenstein, como Frankenstein, tuvieron que cortarse algunas escenas. En la copia que conocimos antes de la restauración, María le enseñaba al monstruo cómo crear el barquito con la flor. Corte, no veíamos qué pasaba, y entonces luego veíamos esa imagen que es poderosísima del padre llevando a María muerta en sus brazos. Entonces, bueno, ya entendías, el monstruo la mató. Pero en 1991, que se hizo la restauración de Frankenstein y de King Kong, se encontraron esas escenas y entonces vemos la tragedia que sin querer el monstruo provoca, porque el monstruo no sabe del bien y del mal, el monstruo es completamente inocente de esto, pero provoca una tragedia. Entonces, en King Kong, ¿cuáles son las escenas que censuraron? Bueno, 2 muy específicas. Cuando King Kong se escapa de su jaula, ¿se acuerdan de dónde lo tienen los nativos guardado? Se mastica y pisa un chorro de nativos. Esas escenas todas se cortaron y luego ya se incorporaron. Y hay unas escenas preciosas así de la cabezota de King Kong electrónica, ¿no? Bueno, no electrónica, pues era una marioneta, y los nativos adentro de la boca y el nativo gritando ¡ah! Y los dientes ñam, 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 ¿no? Que ni se los come, nomás los mastica, ¿no? Y los pisa. Y otra escena que es sumamente erótica, zoofílica y extraordinaria, donde King Kong tiene a su novia, a Fay Wray, en las manos, y de repente le parece muy gracioso empezar a quitarle la ropa, le empieza a rasgar el vestido,
y además no solamente la está desnudando el chango, ¿no? Aquí en la mano, sino que en una de esas, al tocarla, el chango le hace a los dedos, ¿no? Híjole, no, o sea, ¿cómo crees que King Kong va a estar haciendo esas cosas? Pues durante 60 años esas escenas no se pudieron ver y ahora ya las podemos disfrutar y sí se ve muy creepy que un gorila de 10 metros le esté quitando la ropa a una chica y entre jalón y jalón le haga a los deditos, ¿no? Entonces, bueno, aquí esa escena de María estuvo censurada 60 años nada menos hasta que ya la pudimos ver. Total que bueno, finalmente otras partes de la novela de Mary Shelley se respetan, sí. La noche de bodas de Víctor Frankenstein es interrumpida por la criatura. Aquí pues nada más desmaya Elizabeth, que hay escenas preciosas en la película que tienen que ver con ese ánimo de cine de terror, ¿no? Por ejemplo, cuando el doctor Waldman está analizando a la criatura, que se supone que está narcotizada y él la va a matar, y de repente el doctor está de espaldas y nosotros vemos el brazo de Boris Karloff que sube, ¡pah!, y lo pesca. Y esta escena donde la novia está papando moscas mientras el otro güey anda buscando al monstruo, y entra Boris Karloff por el ventanal y va todo el tiempo atrás de ella, y cuando ya la va a tocar ella camina y entonces la sigue, ¿no? Esa escena es increíble por lo mismo. Pero en la novela hay un encuentro entre Frankenstein y su criatura, y la criatura le dice, no te puedo contar, Mary Shelley ya nos lo contó, no te quiero contar todo lo que me pasó en todos estos años que me abandonaste, pero te puedes librar de mí de la siguiente forma, hazme una compañera. Ella y yo nos vamos a ir a vivir al Polo Norte para no molestar a nadie, porque además hay algo que se dice en la novela y que en ninguna versión de Frankenstein queda explícito. Él se empieza a pudrir, porque finalmente son cadáveres cocidos. Entonces, si se van a vivir al Polo Norte, va a poder vivir más tiempo, porque va a estar literalmente en congelación, ¿no? Como una carne que no te vas a comer y la pones en el congelador. Entonces le dice, tú hazme una compañera, nos vamos a la chingada y no nos vuelves a ver. Víctor Frankenstein traiciona a la criatura y entonces la criatura le dice, tú me niegas a mí una noche de bodas, yo voy a estar en la tuya. Y en la noche de bodas, la criatura, ya tuvieron 270 años para leerla, creo que ya puedo decir el spoiler, la criatura irrumpe en la habitación de Víctor cuando Víctor anda comiendo típico dulce poblano en la casa buscando al monstruo, y la criatura le arranca el corazón a Elizabeth y le dice, te dije que iba a estar contigo en tu noche de bodas. Y a partir de ahí los dos se empiezan a perseguir hasta el Polo Norte y ya se cierra el flashback en la novela. Aquí, pues bueno, deja a Elizabeth atontada ahí en la cama, no pasó a más, pero finalmente cuando María llega muerta en brazos de su padre, pues viene la persecución y pues bueno, en esa forma lo pudieron resolver y así lo resuelve también la obra de teatro de Peggy Bishop. O sea, no nos vamos a ir al Polo Norte, nos quedamos en ese lugar. Frankenstein se enfrenta a la creación lo noquea, se lo lleva a este molino y toda la turba iracunda termina quemando el molino y Frankenstein salva la vida. El final es muy ambiguo, otra vez está el viejito simpático, ¿verdad? Con las mucamas del castillo, pero cuando dan el brindis es muy ambiguo, lo que se dice ahí. Sí, la criatura se quema, de hecho en esa escena fue horrible porque quemaron a Karloff, o sea, le aventaron las vigas y la madera y todo, y sí se estaba quemando con todo y molino, o sea, bueno, el 1931, ¿no? En fin. Pero bueno, aparentemente ahí quedó la criatura. Cuando se hace la toma de lejos del molino con la gente con las antorchas, son cerillitos que están prendidos. O sea, no, la película tiene unos efectos especiales increíbles. Cuando van persiguiendo al monstruo con los perros y todo, se fijaron que lo de atrás es una tela y hasta se ve mal doblada. Bueno, pues suspension of disbelieving, ¿no? Pues ni modo, pues es cine. Y son los métodos de 1931, se ve ahí mal doblado. Si le hubieran pasado una plancha, ya se hubiera visto bien. Pero bueno, finalmente así se quedó. Entonces el viejo simpático al final hace un brindis y dice, por el hijo de la casa Frankenstein. A mí siempre me ha quedado ese sabor de que el brindis no es por Henry,
sino por el monstruo. Ese es el heredero de la casa Frankenstein. Y entonces, digo, James Whale no sabía que iba a haber una posibilidad de una secuela 4 años después. Entonces, para mí, deja un final bastante abierto. Y bueno, quienes nos gusta el cine de terror, siempre nos encanta que al final el pinche monstruo mueva el dedito, ¿no? Porque quiere decir, si nos gustó la película, quiere decir, ajá, ahí viene la segunda parte. Y bueno, si nos gusta Viernes 13 y Freddy, ahí viene la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y las hacen para nosotros, para que nos guste, ¿no? Entonces, la película se estrena, es un éxito mundial, se salvó Universal de la Gran Depresión y viene todo el ciclo maravilloso de monstruos que los vamos a invitar todos los jueves de octubre, 8 de la noche, se van a proyectar los monstruos clásicos de la Universal aquí, en este lugar. Ese ciclo lo presenta el maestro Ramsés, que ustedes ya lo conocen, nuestro proyeccionista y programador. Pues van a pasar Drácula, Frankenstein, la novia de Frankenstein, el hombre lobo, la momia, el fantasma de la ópera, el hombre invisible y el monstruo de la Laguna Negra. Todo el ciclo completo de monstruos de la Universal, jueves 8 de la noche, aquí entrada libre en Cinemanía Plaza Loreto. Entonces, ese es el gran éxito de Frankenstein. El monstruo queda grabado en la memoria colectiva, como lo presenta aquí la película. Andaba yo buscando cosas para mi hijo de Halloween, ¿sabes? Está en guardería kinder, está en la guardería. Todos los Frankenstein son ¿no? Cabecita cuadrada, piel verde, sus tornillitos, la carita medio así, ¿no? Y sus zapatotes y su traje y sus manotas, ¿no? Y entonces compré uno, lo puse ahí en la recámara, entonces ahora entra y le hace ¿no? Y así. Entonces, bueno, esto que vimos hoy, pues es el inicio de nuestro seminario y es pues una pequeña probadita de todo lo que vamos a ver a lo largo del mes de octubre. Si nos acompañan mañana para ver La novia de Frankenstein, verán grandes diferencias y verán una de las obras más poéticas de la historia del cine, que mezcla el terror, como lo vimos aquí, pero también la ciencia ficción. Y eso es una cruza que hizo Mary Shelley de una forma excepcional. Tenemos, por un lado, la creación científica que provoca monstruos, tenemos la propia figura del monstruo, pero también un monstruo que, si ustedes han leído la novela de Mary Shelley, es la soledad y el abandono encarnados. Y finalmente Frankenstein, dentro de los muchos temas que aborda de la ética científica y de no sé qué, también aborda un tema clave que es la paternidad. ¿Sí? Todos los que tenemos hijos nos empezamos a ver reflejados en nuestros hijos y en pocas palabras pues son nuestros Frankensteins, son nuestras criaturas. Entonces hay el tema de la paternidad y de esta paternidad que se rechaza. Esta paternidad donde el padre dice, tú eres un monstruo y no eres mi hijo, tiene una cantidad de aplicaciones enormes. Así que no quiero decir ya más ahorita para no atosigarlos y que también ustedes platiquen, pero pues con esto empezamos este seminario dedicado a Frankenstein en el cine y los invitamos los jueves. Chequen la programación en internet de Cinemanía para que vean el maravilloso ciclo de monstruos clásicos de la Universal. ¿De acuerdo? Así que bueno, ¿quién quiere comentar algo el día de hoy? Díganme. Yo quisiera... A ver, sí, tantito, sí, gracias. Algo que se me hizo muy graciosísimo. Sí. La manera del primer Frankenstein. Sí. Cuando lo vemos y vemos su vestimenta y tratamos de ver qué Frankenstein es, se ve como si trajera pañales. Sí, trae una cosa Está aquí bien abombado. Rara, sí. Sí, si uno no sabe si es el monstruo de Frankenstein o es el Capitán Cavernícola, es una mezcla muy rara. Trae un greñero raro. Pero bueno, finalmente, si la autora del texto original no te dice cómo es el personaje, te puede dar pie a crear lo que tú quieras. Bueno, vamos a ver en una función especial de matiné, pueden traer a los niños, esa sí es para niños. Vamos a ver Frankenweenie. O sea, Frankenstein puede ser un perro resucitado, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si Mary Shelley se vio tan parca de decir, tiene la piel translúcida, tiene fuerza sobrehumana, mide 2,5 metros y tiene los ojos amarillentos, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Entonces, bueno, para la casa Edison,
pues hicieron este Frankenstein lo más monstruosito que pusieron. Y bueno, peor tantito, hay unas fotos fijas de ese Frankenstein que han pasado a la historia, pero uno la ve y uno se ríe, porque pues ni modo, fue como le hicieron en su momento, pero le hicieron el estudio al monstruo, y entonces como que le dijeron a Charles Ogle, pon cara de monstruo, y entonces le hace así. Chequen el cartel que puso Cilemania, ahí está. Entonces no es culpa de uno que se ría uno, simplemente lo ves y dices, eso no puede ser Frankenstein, ¿no? Pero ya que te enteras que no hay una descripción clave, pues bueno, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y bueno, ese es uno de los grandes problemas y de las grandes virtudes de cine y literatura. O sea, García Márquez no nos dice cómo es el coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad, entonces le puedes poner la cara de Joaquín Cosío y da exactamente lo mismo, ¿no? No sé, Madame Bovary, Emma Bovary, nunca nos dice Flaubert cómo es Emma Bovary, entonces puede tener el rostro de Cecilia Suárez o de Nicole Kidman, que ya sería como la mamá de Madame Bovary, o no sé, Paulina Gaitán, o sea, no hay una descripción, entonces pues uno como guionista, pues tú creas y el director tiene su visión de quién puede ser. Por eso empiezan los madrazos, ¿no? Es que el de 50 sombras de Grey no era así, pues es que tú así te lo imaginaste. Pero el que hizo el guión y la que hizo la película dijeron, a mí me gusta este güey. Ese personaje de Christian Grey es una bronca, porque es un personaje que funciona según las fantasías eróticas de las lectoras. Entonces, pues las fantasías eróticas son de cada quien. Habrá quien fantasee con Nicole Kidman, habrá quien fantasee con Kiko, el del Chavo. No sé, por ahí de todo, por eso les digo, ¿no? Por eso les digo, entonces, cuando se hizo 50 sombras de Grey, el chavo que quedó, que es un muy buen actor, que es un buen actor, por cierto, y es un tipo con buena pinta, pero yo que leí la novela dije, ese no es Christian Grey. No, ese no me lo imaginaba así. ¿Qué me imaginaba yo? Una especie de George Clooney joven. Pero obviamente le pregunté a varias compañeras de esa época cuando salió la película, y bueno, una se imaginaba a Tenoch Huerta. Pues les digo, ¿no? O sea, cada quien es perverso con lo que quiere, entonces pues hay niveles, ¿no? Habrá quien se excite con ciertos expresidentes y cosas así. No sé, el subcomandante Marcos, ¿se acuerdan que traía cacheteando las banquetas a varias conocidas, no? Y no se quitaba el pasamontañas, imagínate si se lo quitaba. Entonces, sí, el cine y la literatura tienen eso, o sea, qué padre que ustedes se imaginen cómo es Gandalf del Señor de los Anillos, pero para mí es Ian McKellen y lo pongo en la película y se friegan. No, es que era no sé, Al Pacino era Gandalf. Ahora es Gandalf, ¿no? Ahora que se peleó con el rastrillo, el jabón y el agua, ahora es un orco Al Pacino, ¿no? Ahora es un orco, pero es eso, ¿no? Entonces por eso el monstruo es como es. Y por eso el monstruo de Frankenstein. O sea, también hay algo interesante en la del 31. La película ocurre en el siglo XIX, en el siglo XVIII o en 1931. Todos los peinados son de 1931. Los trajes son de 1931. Entonces que el vestido de ella es un vestido de novia de 1931. Y pues bueno, nos quedamos un poco así. Me encantó, ¿saben qué me encantó? Y no quiero que se me pase el detalle. Hay doctoras estudiando. Sí. Hay mujeres estudiando medicina. Sí. Qué padre. Eso es un toquecito ahí de James Whale, de decir, ahí les va un toquecito. Hay mujeres estudiando medicina. Yes. ¿No? Mientras está la otra que, ay, vamos a ver a Henry, porque no sé qué, y que es una completa inútil, Elizabeth. Esa Elizabeth, pues vemos mujeres estudiando medicina. Eso es un muy bonito detalle de la película, ¿no? Vean, vamos a ver otras versiones donde obviamente no hay una sola mujer en la escuela de medicina, porque no pueden estar. Y también la película maneja otro nivel ahí de machismo patriarcal interesante. Cuando todos los hombres salen a perseguir a la criatura, las mujeres en las ventanas, pésimas como extras, muchas de ellas, porque pajarean a la cámara o se quedan viendo, o están viendo como por abajo, ¿no? O sea, no tienen la menor idea.
pero todas las mujeres es como es de ser la ciudad del Chicharito, ¿no? Todas a su casa. Y nosotros vamos a secuestrar al monstruo, ¿no? Muy bien, amigo, adelante, por favor. ¿De dónde surge el nombre de Frankenstein? ¿Por qué Frankenstein? ¿Cómo se Con mucho gusto. Frankenstein era en inglés es physician, o sea, sería un médico, más que nada. Había un castillo, de hecho hay un castillo Frankenstein en Alemania. Ese castillo era propiedad de una familia llamada la familia Frankenstein, donde uno de sus miembros era muy famoso en la época de Mary Shelley, porque era una especie de médico brujo, entre alquimista y physician y médico. Andaba buscando hacer oro como todos los alquimistas, pero también tenía que ver con cuestiones de esoterismo y de brujería y de espiritismo. Y bueno, pues esta punta de desmadrosos del Shelley, Byron y todos ellos lo fueron a ver varias veces. Seguramente Mary Shelley fue caer ahí. Y entonces este personaje, precisamente esta cuestión de ser un personaje que vivía ensimismado y que se la pasaba creando y se la pasaba haciendo cosas, cuando Mary escribe la historia, dice, pues que sea un Frankenstein. Pero ese castillo está en Alemania, está en ruinas, queda muy poco del castillo original, se puede visitar y es el castillo Frankenstein. O sea, sí era una familia que existió en la Europa del siglo, pues la familia Frankenstein, según dicen los historiadores, viene del siglo XII. Ahí nació la familia Frankenstein. Y este personaje fue como el último del linaje. Y Mary Shelley lo conocía. Y Mary Shelley seguramente estuvo ahí en alguna sesión de espiritismo. Entonces, por eso le pone Frankenstein. Wow. ¿Sí? Pero, pues bueno, la gente con el paso del tiempo se acostumbra a esta que vimos hoy en particular y dicen Frankenstein es el monstruo. Inmediatamente te viene el monstruo y no el creador, que él es Frankenstein. Realmente. Pero queda padrísimo con Sí. la idea de que al final es su descendencia, ¿no? Es su descendencia, claro, es su descendencia. Ahora hay algo importante que pasó en los créditos y que fue obra del productor, obra de Carla Embley. El monstruo, signo de interrogación, ¿no? Obviamente cuando Karloff fue al estreno y vio que su crédito estaba con un pinche signo de interrogación, se puso furioso y le dijo a Carla Embley, espérate, al final de la película, espérate. Y entonces ya cuando sale el cast al final, sale The Monster, Boris Karloff. Pero además la leyenda ¿No? de arriba, cuando un elenco es tan bueno, merece repetir. Sí, es precioso, esa es leyenda. Eso era Universal, esa era la mano de Universal. Pero en los pósters pasó igual. Y como el monstruo, signo de interrogación, ¿no? Entonces, bueno, finalmente pasó. Ya que vean mañana La novia de Frankenstein, después de que sale el logo de Universal, dice Karloff en La novia de Frankenstein. O sea, ahora sí no se me van a ir con que... Y ahí vamos a ver otra cosa. Cuando sale el crédito de La novia, signo de interrogación. Es muy bonito, pero era un detalle, así como el señor que al final dice, ahorita está en el momento de largarse si ustedes de esfínteres delicados, pues igual poner ese símbolo era como de, el monstruo, ¿quién es? ¿No? Y no, Boris Karloff ni modo, se la pasó el resto de su vida comiendo caliente y bien 3 veces al día y con su familia, hijos y nietos, pero no lo sacaron nunca del cine de terror. Y él les decía, güey, yo puedo ser el Rey Lear, Macbeth, Hamlet. No, pues vas a ser Frankenstein otra vez. Y si no era Frankenstein, era el ladrón de cadáveres. Y si no era un loco que se vuelve, un capitán que se vuelve loco en un barco. O, en fin, así se la pasó Karloff. Y yo creo que ya en un momento dado dijo, ya, que me sigan dando chamba, ¿no? No quiero acabar como mi compadre Bela Lugosi, que se pidió ser enterrado con su traje de Drácula, ¿no? Ay, qué bonita película es Ed Wood, de Tim Burton, me encanta, ¿no? If you want to take a woman, take her to see Drácula, ¿no? Qué belleza el personaje. Y odiaba a Boris Karloff. Bela Lugosi lo alucinaba. Le decía, es que es un pendejo, es no sé qué. Dice, es un pésimo actor. Dice, se hizo famoso nada más por hacer ¿no? Dice, en cambio Drácula es sensualidad, es elegancia, es no sé qué. ¿Y qué creen? Uno de los peores y más bajos momentos de Bela Lugosi
cuando andaba ya muy mal de lana, hacen una película de Frankenstein y él es el monstruo. Bela Lugosi. Fue así, una puñalada en el corazón. Y sí, pues cuando lo tuvo que interpretar, que hizo Bela Lugosi, igual, ¿no? Entonces, bueno, Frankenstein está en nuestro ADN, está en nuestra cultura popular. Recuerden ustedes esa gran caricatura con Silvestre y Piolín, donde Piolín se toma algo y se convierte en algo como de este estilo. O sea, finalmente Frankenstein es eso, es parte de nuestra cultura popular, es parte de lo que somos, con lo que hemos crecido, y la novela y las películas tocan fibras muy sensibles y dilemas muy sensibles que iremos descubriendo poco a poco. Este es el inicio, esto es la creación del mito, la creación del ícono y finalmente pues una película que sigue siendo piedra de toque para el cine de horror. Si mañana a las 5 de la tarde nos acompañan a ver La novia de Frankenstein, verán una evolución verdaderamente magistral en todo lo que acabamos de ver hoy, ¿de acuerdo? Pero eso ya depende de ustedes. Pues, si no hay otro comentario, adelante, perdón. Muy bien, perdón, adelante. Bueno, nada más una nota. A Carlos lo encerraron tanto en el terror que aquí había unas historietas, tradiciones y leyendas de la colonia, y él salía como, hoy les vamos a presentar el narrador. El narrador, que salía ahí. Y, y la pregunta, ¿por qué la cabeza cuadrada? Por una cuestión de diseño, tenían que hacer el asunto de la operación del cráneo. Entonces no quedaba esta forma de aquí, quedaba una forma más bien aplastada. Entonces, para poder sostener todo, le pusieron esta fisonomía completamente cuadrada al personaje. Pero era por el diseño de la cabeza, no quedaba. Y entonces, bueno, pues para la época Jack Pierce dijo, pues a cuadrado, maestro. Y así fue como quedó. Ya vamos a ver otros Frankenstein muy diferentes. Por ejemplo, adelantándome un poquito, el de uno de los Frankenstein de Hammer, que interpreta a Christopher Lee. Este maquillaje hasta la fecha, y en el 2031 se vencen los derechos de los 100 años, tiene derechos de autor. Tú no puedes usar este maquillaje, ni el del hombre lobo, ni el de Drácula, ni el del fantasma de la ópera. Bueno, el del hombre invisible pues son unas pinches vendas, no lo puedes usar, no hay problema. Pero este no lo puedes usar. Tienes que pagarle una lana a Universal hasta el 2031. Entonces Hammer, que consigue los derechos, pero no los de los maquillajes, ese Frankenstein, el diseñador de maquillaje, dijo, pues ¿qué hacemos? Y entonces un día ve una foto de un atropellado, pero atropellado como por el Metrobús, ¿no? O sea, no te atropelló un Smart, te atropelló un Metrobús. Y entonces le hace ese maquillaje a Christopher Lee, y Christopher Lee dice que pues estaba haciendo el monstruo, hora de comer, ¿no? Lunchtime. Y entonces él agarraba, iba a la barra, se servía su comida, se sentaba y discretamente los compañeros se iban haciendo a un lado hasta dejarlo solo en la banca. ¿Por qué? Pues porque estabas comiendo con un güey atropellado enfrente, tiene toda la cara destrozada. Y Christopher Lee, qué gachos, ¿no? Y se volvía a sentar otra vez con otros compañeros y los compañeros discretamente se iban yendo. Entonces, cada maquillaje de Frankenstein es único. De Niro, por ejemplo, es muy interesante el maquillaje, que tiene un ojo, es como David Bowie, ¿no? Tiene un ojo blanco y un ojo normal, y está cruzado, ahí está cruzada la sutura, ¿no? El labio se le mueve. Entonces cada personaje, cada Frankenstein es diferente. A ver, Laura, espérame, toma, Laura, adelante. Hola, buenas noches. Oye, este seminario especialmente me tiene muy contenta. Ay, qué bueno. Digo, aparte de que es un seminario muy interesante, igual que todos tus seminarios. Gracias. Es especial porque se está tratando películas basadas en una novela clásica que creo que muchos conocemos. Sí. Y particularmente para mí esa novela me encanta. Digo, mi monstruo favorito es Frankenstein. Soy de los que lo defiende porque él no tiene la culpa, o sea, él no tiene la culpa. Claro. Entonces, y aparte, cuando lo anunciaron, este seminario, pues lo primero que pensé es, voy a ver 10 versiones de Frankenstein, cómo se creó, qué está igual en el libro, qué está diferente. Y bueno, básicamente, me interesa porque es mi monstruo favorito, siempre lo defiendo.
Entonces, pues gracias por este seminario. No, gracias a ustedes. Muy bien, pues bienvenidos, al contrario. Norma, Bueno, adelante. me uno a los agradecimientos porque fíjate que yo esta película la vi con mi papá de niña y justo ahora me sorprendí porque dije, va, lo de las flores y que no sé qué, y de repente agarra la niña y yo, patas, o sea, Eso no yo lo no me habías acuerdo visto. no lo había visto, no. y ya que dije, ¿cómo es que no me acordaba Sí. de eso? No, pues es que lo había visto en la tele y no salía. Pues es que era la copia que existía. Exacto, se quedaba en Sí, las claro. florecitas y vaya. Claro. Ahora, te iba a preguntar, ¿los Monster pagaron derecho? Sí, porque son producción de Universal. Ajá, y es igualito, ¿verdad? Herman Monster. Ok. Tara, tararara, tarara. Sí, cómo no. No, sí, esa es producción de Universal. Entonces ahí el abuelo, el maquillaje es igual al de Jack Pierce, claro, para hacerlo viejito. Y Herman Monster es tal cual el maquillaje de Jack Pierce, pero con un sentido más cómico para la cara de Fred Wayne. Que Fred Wayne lo ves sin maquillaje de Herman Monster y es igual, es igualito. Sí, o sea, sí tenía una cara completamente de caja de cornflakes, era así, cuadradísimo el cuate, ¿no? Pero muy simpático, precioso. Pero ahí sí no hubo pago de derechos porque era Universal, entonces se fueron de filo, ¿no? Entonces por eso es una pregunta que podría surgir. Todos los monstruos son diferentes, porque pues no pagan derechos, ¿no? Entonces pues yo puedo crear a mi Frankenstein. Dense una vuelta, se los recomiendo mucho libremente en Google. Digo, no hay más que irse más lejos. Vean las interpretaciones de cómic, cómo lo han dibujado a Frankenstein. Hay unas cosas muy bellas. Hace poquito, no sé, hace unos 6 meses más o menos, la cajita feliz de McDonald's traía juguete o libro, que ahora tienen libros. Entonces pedimos libro y resulta que tuve que comprar otra cajita porque confisqué el que venía en esa cajita, porque resulta que es un Frankenstein para niños. Y entonces el final del cuento es precioso, te cuentan quién fue Mary Shelley y el monstruo y no sé qué, y al final Mary Shelley y el monstruo van tomados de la mano, ¿no? Entonces, muy bonitas versiones, hay muchas cosas muy padres, hay versiones para niños, hay versiones en marionetas, está la maravillosa obra de teatro, adaptación de la novela que dirigió Danny Boyle, y la criatura es Benedict Cumberbatch, estupenda obra de teatro, y pues el otro haciendo la del monstruo sí te da mucho miedo, y sí es muy, 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 muy emotiva la actuación de Cumberbatch. Y bueno, también está en PDF de libre acceso, donde la quieran leer. Pues yo les recomendaría que ahorita en octubre échense Frankenstein, échense la novela. Les digo, hay de todas las ediciones posibles. Yo este curso lo he ido preparando con la versión del Frankenstein anotado, que es una madre de este tamaño y así de gruesa. Es como una Biblia, no la puedes andar cargando en la calle porque te tuerces la espalda. Pero es de estas ediciones donde viene la novela en medio y en los cintillos vienen textos de historiadores, de científicos que te van comentando la novela. Y es se llama Klinger se llama el que hizo la compilación, y el prólogo es de Guillermo del Toro. El prólogo es de Guillermo del Toro. Entonces, si pueden encontrar esa versión, la vendían en El Péndulo, la vendían en Gandhi, debe andar por los 1,000 y tantos pesos. Pero es una belleza. Ese es el mejor Frankenstein que podrían leer. Pero si encuentran la de Editores Mexicanos Unidos de 20 pesos, tómenla y léanla. Creo que les va a servir mucho y van a leer una de las más grandes novelas de la historia. No es ciencia ficción, no es terror, es un retrato de la condición humana, desde la perspectiva de un monstruo abandonado a su suerte por su propio creador. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues hay una hipérbole ahí de cuestiones filosóficas, metafísicas, humanas, increíbles, ¿sí? Así que sí estamos con un tema de primerísimo nivel. Sí. En el corto que vimos, el primero, sí. Supongo que es por la restauración y sí. lo viejo de la copia. De pronto las primeras imágenes se veían de un color, luego de otro más naranja. El cine mudo, no, ahí viene por esto. El cine mudo no se exhibía en blanco y negro, se exhibía en tintado. Y había 5 tintes para diferentes cuestiones dramáticas en una película. Sepia era el día,
verde era día también, la noche siempre es azul, y para las escenas más dramáticas había el tono magenta. Entonces, esta copia que se rescató de Frankenstein tiene los tintes originales. Nada más que en la cuestión del entintado y tan en mal estado que está la copia, pues de repente como que las imágenes se borran un poco. Pero pues ahora sí que es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. No sé, la versión no la conocían. ¿No la conocían? Ah, qué bueno, miren. Sí, con todo lo chistoso de las actuaciones y todo. Vean el póster que pusieron aquí afuera del... Oye, Está así. ¿sabes qué rostro me queda para un Frankenstein moderno? Ron Sí. Perlman. Así una cara Ay, grande, sí. cuadrada. Sí, claro. Puede ser cualquier monstruo que le pongas. O sea, Sí, ¿no? le quitabas Y el también disfraz tienes de la aspecto bestia. pobre, dice, después de Sí. que voy así ya, o sea, ya ¿qué soy? Pero pues ya se acostumbró, ¿no? Es como decíamos Sí, cuando claro, vimos sí. el hombre elefante y que hablábamos de la historia real del hombre elefante, que decía, a ver, traigo esta madre de la neurofibromatosis y soy un monstruo, pues no voy a trabajar de cónsul, cabrón. Entonces, pues me voy a hacer freak y voy a trabajar de freak. Entonces tú ves la película de David Lynch y dices, ay, qué poca madre, cómo lo tratan de mal. Y él dice, I am a human being. Pero en la vida real, él sabía que era un freak, trabajaba de freak, y sí le pegaban y lo humillaban en el escenario, y cuando acababa el show, le daban su lana. Pues bueno, finalmente la gente acaba aceptando lo que sea. Hay versiones de Frankenstein, hay una muy bonita que se llama La Prometida, donde sale Sting del Doctor Frankenstein, que la novia es Jennifer Beals, la de Electrodanza, y el monstruo ahí cuando queda a su suerte, ¿a dónde creen que va a dar? Pues a un circo. Pues porque en el circo él es normal. Él es el más normal de los del circo. Está la mujer barbuda, está la que se convirtió en araña por desobedecer a sus padres y eso. Pero ¿sí la conocieron? Yo sí la conocí. En un circo en la Carmen Cerdán, hace 40 años, estaba la niña que se convirtió en araña por desobedecer a sus padres. Yo me acuerdo, yo la vi, ahí en la Carmen Cerdán. Sí. Entonces... pues el hombre elefante es eso, o sea, ay sí, David Lynch nos hace sufrir mucho, pero en la vida real decía, yo tengo esto, o sea, ya, ¿para qué le hago al güey, no? Y bueno, ya lo rescató la ciencia y finalmente John Merrick tuvo un final feliz, ahora está muy bien parado en el Museo Real Británico. Sí, ahí está el esqueleto del hombre elefante, está el esqueleto. En algún momento algunas buenas conciencias trataron de que lo descolgaran, porque les parecía una ofensa de que siendo un ser humano estuviera ahí colgado, pero ganó más la fama de que era el hombre elefante, entonces la familia real británica tiene su esqueleto ahí entre sus colecciones, ¿no? Pero entonces es eso, entonces en esa versión de la Prometida, pues él se va a un circo y es feliz en el circo. Y tiene un amigo enanito, gente pequeña, tiene un amigo pequeño que está ahí con él, pero ahí es donde él es feliz, ¿no? Entonces, como la misma historia de Mary Shelley se puede mover hacia esos lugares y decir, en algún lugar este monstruo no es monstruo, ¿no? Se podría ir a una película de Tim Burton, una película de Guillermo del Toro, ahí es feliz, ahí no pasa nada, ¿no? Entonces nuestra propia conciencia sobre estos personajes ha ido cambiando también con el paso del tiempo. Y ahora, pues bueno, ya estos espectáculos, estos circos, les quitaron los animales, pero también les quitaron a todos estos personajes que no tenían de otra más que el circo para sobrevivir, porque ahí no te iban a marginar, ahí no te iban a perseguir, ahí no te iban a matar, no te iban a quemar vivo. Entonces, bueno, hay una versión de Frankenstein, quédense en la cabeza, The Bride, donde el monstruo se va a un circo y vive feliz. Hasta que algo pasa y viene la tragedia de nuevo, pero él vive ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa aquí y bueno, si hablamos de Tim Burton, David Lynch, Guillermo del Toro, son gente que nos ha acostumbrado a través de su obra artística a cuestionarnos qué es lo realmente monstruoso. La forma del agua, ¿el monstruo es el monstruo o el monstruo es el mono judicial terrible que ni siquiera su propio cuerpo lo acepta porque ni siquiera los dedos se le vuelven a pegar y es un asco de persona? ¿Cuál es el monstruo? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder durante 10 sesiones. ¿Quién es el monstruo? ¿El monstruo o Víctor Frankenstein? ¿Sí? Muy bien. Sí, Laura. Otro comentario. Con respecto a la segunda, Sí. bueno, yo no sé
y lo ignoro, ¿a partir de qué año el cine mudo empezó a tener música? Porque la música de esta película se me hizo muy interesante. El pianito, o sea, muy bonito. Y dependiendo la escena, pues aumentaba o disminuía como la intensidad, ¿no? Entonces se me hizo muy bonita la música y no sé, pero la peor es la pregunta. ¿A partir de qué año el cine mudo ya lo empiezan a musicalizar? Bueno, el cine se empezó a musicalizar desde el principio. O sea, dependiendo si era una sala grande, una sala chica, una exhibición trashumante, siempre había un piano o un violín o una orquesta completa. Desde 1900, calcúlale 1900, que ya, había salas de cine fijas, construidas. Ahí trabajaban estos señores. Y esta copia que vimos, como muchas copias de cine mudo, esta es una musicalización que se hizo para esta copia específicamente. No es música original de la película, es una pieza de piano compuesta específicamente para esta copia, nada más. Pero la música de cine nace de esa forma. Los músicos que tocaban para amenizar las proyecciones en la sala llevaban un repertorio que ellos armaban basados en su experiencia y también veían la película e iban improvisando música conforme la película iba corriendo. Y así se fue creando lo que va a ser después ya la música de cine. Cuando venga el cine sonoro y vengan las bocinas y venga ya el sonido óptico, pues muchos de estos personajes se quedan sin chamba y los más afortunados se incorporan a los departamentos de música de los estudios y pues se vuelven músicos de cine el resto de su vida. Algunos serán ejecutantes, algunos se convertirán en compositores y pues ahí se sigue la historia, ¿no? Pero esto es música para esta copia, nada más. No la vas a ver en ningún otro lado igual. Y te puedes encontrar otras copias que tengan otro acompañamiento diferente o incluso sin acompañamiento. Así es como es el asunto. Sí, es muy bonita, muy bonita. No, pues lo saben hacer súper bien, sí. Otro detalle, ¿cómo manejan nuestra imaginación, no? Sí. ¿A qué me refiero? Yo cuando era niño, esta película me traumó. Okay. Yo la vi con mi papá y yo pondría a Frank diciendo, y sí es sorprendente ver ahorita. Yo me acuerdo muy bien, dije, va a matar a la niña, pero se queda jugando con él y se va, o sea, corte. Sí. Ay, qué lindo, no la mató. Y cuando ves que sí la mata, el impacto para mí. Sí, claro. Sí la mató, hijo de su No, pero no fue. Pero no se No, mata. es que no sabíamos que... Pero no sabemos cómo la mató. Claro. Ahorita la estoy viendo y veo que la mató Sí. por jugar. Él estaba jugando igual. Pensaba que iba a flotar igual que los margaritas. Exactamente. Y ahora, otra cosa. El papá, ¿cómo supo que fue asesinada? Bueno, eso es parte de la trama. O sea, sí. Por ejemplo, Sí. ¿cómo sabe que fue el monstruo? Porque hay un texto que dice, está dándole la torre a la comarca. Sí. Entonces tú vas asociando las ideas, ¿no? Claro. Ok. Porque nadie, o sea, todo Sí, ese es un hoyo dramático. O sea, ¿cómo es que supieron que el monstruo mató a la niña? Bueno, pero el hoyo dramático queda rebasado por la poderosísima imagen del señor cargando el cadáver de la niña, pasando entre toda la fiesta, entre tragos, gritos, niños jugando, y el padre con la expresión completamente perdida de traer a su hija muerta en los brazos. Se te olvida cómo es que es el monstruo, no Qué buena importa. actriz, luego hay adultas que van ahí respirando. Sí. Ella está ahí, o sea, completamente Es que suelta. ella se enamoró de Karloff. O sea, Karloff y los que han estudiado la película dicen que se enamoró del monstruo. O sea, para ella no era un monstruo, a ella le fascinó trabajar con él. Fresca, preciosa. Qué naturalidad, qué inocencia te da sus ojitos. Pues sí. Y la infancia al querer jugar, ¿no? Bueno, además se llama María. Que la Se llama mate, María, wow. también el nombre pesa mucho, ¿no? María. Entonces sí, es una niña única en la historia del cine. Si pueden ver El espíritu de la colmena de Víctor Erice, otra niña maravillosa, en ese caso del cine español, que era Ana Torrent, con unos ojotes de este tamaño, tiene su escena con un monstruo de Frankenstein. Y van a ver qué impacto tiene esa escena también. No, esa yo la quisiera en un póster. O sea, la escena de los dos arrodillados en el lago, el monstruo y la niña. Y las margaritas. Bellísimo. Las flores le da a que vuela y es como que Sí. es el primer despertar del Y sonríe. Claro, y es Sí. un primer contacto con alguien empático, que no lo ¿no? Que no lo ve como un monstruo. Y los niños
Los niños, tristemente, porque les pasan cosas horribles, no nos ven como monstruos, nos ven como adultos, ¿no? Por ejemplo, digo, pensando que Pinocho de Guillermo del Toro es como un borrador de Frankenstein. Por ejemplo, Pinocho tiene una bronca. Cuando Pinocho dice una mentira, le crece la nariz. Y él es consciente de que dijo una mentira y le crece la nariz. Pero la gente alrededor de Pinocho dice mentiras y no les crece la nariz. Entonces él cree que todo es cierto. ¿Se habían pensado en eso? ¿Habían pensado en eso? Guillermo del Toro lo pone en la película. Pues es que me dijo la verdad. ¿Por qué te dijo la verdad? Porque no le creció la nariz. Y a mí me crece la nariz cuando digo mentiras. Entonces los niños creen que decimos siempre la verdad. ¿Sí? Piensen en eso, llévense eso de tarea, ¿no? Sí. ¿Vas a subir tu grabación? Of course, my horse. Al ratito que tengamos wifi, con mucho gusto, claro que sí. Pues bueno, los esperamos mañana, 5 de la tarde, La novia de Frankenstein. Muchas gracias. Gracias a todos.